que nada, quiero agradecer a haberme podido llegar a participar de un nuevo encuentro a la Cátedra de Derecho Animal de esta prestigiosa casa, a Vicky también fundamentalmente, por tenernos en cuenta todo lo que venimos del interior, particularmente del interior de la provincia, como es mi caso, y bueno, vamos a empezar. Vamos a hablar de experimentación en animales humanos. Tengo el agrado de estar con la doctora Aboglio y con el doctor Sá. La doctora Aboglio representa a la ONG Anima y va a hablar de las perspectivas críticas en torno a la bisección. Bueno, yo voy a partir de la base de que la vivisección, al igual que cualquier otra explotación animal, es objetable desde el punto de vista ético. O sea que a partir de ahí lo que quiero hacer es tomar distintas cuestiones medulares, correlacionarlas entre distintas perspectivas sobre este tema, de manera tal de poder lograr un doble objetivo. El primero, ustedes están viendo ahí, ¿se sale acá? Perfecto. El primer objetivo va a ser refutar los argumentos de los experimentadores, de los más viviseccionistas, tanto en su fase científica como ética, pero en su mismo terreno, porque como ya dije, no lo voy a hacer desde la posición de derechos animales. Y en segundo lugar, lo que quiero hacer es rastrear un poco el afianzamiento y el desarrollo de la vivisección como resultado de la interpenetración entre determinadas biopolíticas y concreciones socioeconómicas, partiendo de la base de que se dan en un contexto que ya da como sabido y aceptado que se puede usar a los animales y conducidas por su regulación legal. Es decir, yo voy a hablar de cómo se comienza a poder desarrollar la experimentación conduciéndola a partir de la regulación legal, pero independientemente de ella. Bien, los vivisectores tienen que comprobar, tienen que probar que su método funciona, porque de lo contrario no podrían tener fondos, ni públicos ni privados. Entonces, para ello, lo que hacen es partir de la base de lo que se llama la predictibilidad del modelo. Ellos se encuentran con un dilema. Si el modelo es predecible, porque los animales son suficientemente iguales y parecidos a nosotros, se podría entonces científicamente decir que son hábiles, aptos como para traspasar, ¿sí?, desde una especie determinada los resultados que se obtengan a la especie humana, pero no lo sería éticamente. Y por el contrario, si fuera que son totalmente diferentes, por lo tanto, éticamente estuviera posibilitado hacerlo, siempre desde el punto de vista de ellos, resultaría que nos encontraríamos con que no lo son científicamente. Entonces, ¿se entendió esto? O sea, el dilema que ellos tienen. En general, lo que hacen es considerar que los animales tienen cierta consideración moral, saben que sienten, no es ninguna novedad que sienten, y por eso lo que tienen que hacer es darle cierta supremacía a los seres humanos, a pesar de que ellos en otras áreas igualmente no están de acuerdo con no explotar animales. Es decir, que cuando se habla de la necesidad de experimentar, que es lo que ellos hacen, lo dicen como que no pueden hacerlo de otra manera. Entonces, ¿por qué no pueden hacerlo de otra manera? Aducen que hay un determinismo causal. Esto significa en ciencia que X produce Y en esta especie. Perdón, al no tener la máquina me olvido, puede llegar acá porque me olvido de pasarlas. ¿Llega? Sí. Que lo que se produce en esta especie se puede trasladar al ser humano. Eso es lo que se llama la predictibilidad del modelo.
Bueno, ahí tenemos la interpenetración estos son las 4 perspectivas que vamos a ver. Entonces, la perspectiva científica con la que estoy hablando, que es la impredictibilidad del modelo animal, tiene las siguientes causas. ¿Por qué nosotros decimos que el modelo no es predecible? ¿Esto cuándo comienza? No solo desde los trabajos de Hans Reusch, ya allá por los 70, sino a partir de que cuando se acuña con el libro de Disección o Ciencia por parte de Pietro Croce, el término antivisección científica, empieza a salir a la luz una serie de revisionismos y una serie de estudios que en los últimos años se han visto multiplicados, pero por cantidades de científicos que prueban que en realidad el modelo no es predecible. Yo lo voy a resumir, soy consciente de que esto es un poco difícil, pero si yo no les doy el panorama total, es como que no van a poder ver por qué nos tenemos que oponer a la experimentación en animales, teniendo en cuenta todos estos procesos y teniendo en cuenta la historia de cómo se formó, que es lo que vamos a ver después. Entonces, ¿por qué el modelo no es predecible? Ustedes, bueno, yo en mi libro lo desarrollo bastante, pero se los voy a resumir en lo siguiente. Primero, los animales son histológica, anatómica, genéticamente distintos, socialmente distintos, son sexualmente distintos. Cuando hablamos de diferencias genéticas no solamente tiene que ver con los distintos genes, sino con la forma distinta en que los genes se expresan. Y esto hace que, justamente lo que decíamos recién, el determinismo causal al que aducen los experimentadores en la práctica no existe. Por lo tanto, las enfermedades que se van a probar se van a realizar de manera artificial en un animal que, además de ser distinto, nunca va a tener como digamos como eje de lo que está desarrollando en su organismo. Por eso se ha hablado de biocartesianismo. Lo que está ocurriendo en ese organismo es artificial, es decir, romper con un martillazo las rodillas de un animal no es artritis, ¿se entiende? Entonces, además, la cuestión de cómo cursa una enfermedad, si nosotros, sobre todo si aplicamos cuestiones políticas y cuestiones del desarrollo de dónde se encuentran, vamos a poder ver también la magnitud de la irracionalidad de este método, que además nunca fue probado. Y por supuesto, la tercera cuestión es que, aunque no se quiera, siempre va a estar presente en el resultado de ese experimento el sufrimiento del animal. Las prácticas cotidianas que se hacen en cualquier laboratorio, las prácticas de rutina, ni siquiera se tienen en cuenta para los protocolos: extracciones de sangre, extracciones abdominales, pulsiones, el encerramiento, que nosotros tanto lo escuchamos a veces en las cuestiones de los animales que están en los zoológicos. Bueno, las estereotipias de los animales en los laboratorios son espantosas, las luces prendidas permanentemente, la ingesta de tóxicos por sonda. Bien, entonces, esas son las 3 causas, pero además a esta causa se le agrega lo que se llama hay una cuestión, esto va en contra de la teoría de la evolución. Esto fue desarrollado por los Fourier Villard ya hace muchos años. Después Fourier hace una recopilación de ciertas terminologías, pero básicamente sigue diciendo lo mismo. Y lo que esto significa que significa que hay una disimetría causal funcional. La disimetría causal funcional implica que cuando hay determinadas cuestiones, propiedades funcionales que están en un organismo, no necesariamente, aunque sean iguales, van a provenir de mecanismos iguales, mecanismos funcionales iguales. Y viceversa por tautología, mecanismos funcionales diferentes no necesariamente están indicando que haya propiedades funcionales diferentes. Como para que tengan un ejemplo,
la metabolización del fenol, por ejemplo. Hay 3 procedimientos diferentes. Las cerdas los cerdos lo hacen de una manera, los gatos lo hacen de otra manera, los cabros lo hacen de otra manera. A veces esa propiedad funcional puede estar producida por un mecanismo, pero puede estar producida también por otro. Y de hecho, por ejemplo, en algunas especies está producida por los dos a la vez. Bien, entonces, las consecuencias de todo esto que son los daños y las negaciones. No es verdad que los grandes adelantos de la medicina se hicieron por la experimentación en animales. Si algunas cosas se hicieron con experimentación, se hicieron siempre así, es decir, no podemos decir que se hicieron, que se lograron por haber experimentado en animales, porque en realidad siempre se experimentó en animales, entonces no se puede probar que haya sido por eso. Lo que sí es seguro es la cantidad de problemas, la cantidad de daño y muerte que tuvieron, digamos, que sufrimos nosotros los seres humanos como resultado de haber sido probados en animales ciertas prácticas, sobre todo medicamentos, que después, cuando salen, a pesar de haber pasado las pruebas con humanos, cuando salen a la venta, luego tienen que ser retirados porque empiezan a producir muertes o daños muy severos, o tienen que ser reetiquetados. Es decir, el desastre de la talidomida, que ustedes lo deben conocer, o el problema del cigarrillo, que se negaban totalmente a decir que producía cáncer de pulmón porque no lo producían los animales. Bueno, directamente son nada más que 2 ejemplos muy grandes de una cantidad de medicamentos que cuando uno empieza a ver cómo, por ejemplo, para darles una cifra, y esta cifra la ha dicho la misma FDA, el 92% de las pruebas que se hacen en animales no llegan a las pruebas clínicas con humanos. O sea, que son absolutamente, o sea, se han matado millones de animales y sin embargo no tienen ningún valor para los seres humanos. De ese 8% restante, el 4% tiene que salir del mercado por traer problemas para los humanos. O tiene que ser reetiquetado porque los efectos colaterales son mucho más fuertes de lo que se pensaba. Bueno. Esto más o menos lo dije recién, que en el año 2006 el entonces secretario del Health and Human Service, Levitt, afirmó, es un ejemplo nada más, porque yo no les puedo dar la cantidad de material que hay sobre esto y la cantidad de estudios que tampoco los puedo citar ahora, pero pueden confiar en mí que esto es nada más que un ejemplo de la cantidad de personas que del lado mismo de la ciencia y del lado mismo de los que están experimentando o que experimentaron con animales, ahora están yéndose hacia atrás y están teniendo que decir lo que hasta hace no mucho se ocultaban. Lo ocultaban incluso algunas asociaciones animalistas que daban por sentado que había que experimental. Dijo, actualmente 9 de cada 10 drogas experimentales fallan en los estudios clínicos porque no podemos predecir con precisión cómo se comportarán en las personas basándonos en los estudios de laboratorios y de animales. Vayan pensando, los abogados, que coartada legal importante significa que un laboratorio, cuando es demandado, por ejemplo cuando fue por la talidomida y por todos estos medicamentos de los cuales yo les estoy hablando, que fueron demandados, por supuesto, en las empresas, vayan pensando qué interesante es tener esa coartada legal de que, nosotros cumplimos la regla, lo probamos en animales. Por eso van a arreglos. Bueno, esto es más o menos tengo que apurarme porque esto es una síntesis más o menos de todo lo que... pero quiero decir que es una síntesis de todo lo que más o menos vimos hasta ahora. De todas maneras, tengo por ahí unos folletos de Anima y estas síntesis están en el sitio web también, así que ustedes tienen acceso libre y también a algunas entrevistas que me hicieron y más o menos van a poder ahí completar todo esto, de los cuales yo les estoy dando
un panorama bastante general. Acá tenemos entonces la perspectiva ética utilitarista, es decir, la perspectiva ética de los que se defienden. ¿Cuál es? La de decir, como por supuesto tienen una formación especista, nosotros no queremos hacerlo, pero son tantos los beneficios que producen a los humanos que lo hacemos en beneficio de la humanidad. Entonces, este cálculo utilitarista, con todo lo que acabo de decir, cae. O sea que yo, si tengo que ir a supongamos que hubiera una situación hipotética no real, porque no se podría dar en la realidad con las leyes que hay, pero si hubiera una situación hipotética en la cual tengo al abogado de los viviseccionistas y yo como abogado de los animales, en realidad tengo que empezar por decir que lo que están proponiendo no solamente no lo acepto del lado de los derechos animales, es decir, desde mi propia defensa de los animales, sino que además es algo que no pueden ellos sostener de acuerdo a los hechos concretos y a todo este revisionismo histórico que hay en relación a lo que está pasando con un método que nunca fue validado. Por lo tanto, también vayan pensando que cuando se habla de alternativas es un poco equivocado hablar de alternativas, porque uno cuando dice alternativas, ¿qué quiere decir? Que el método principal funciona y que está buscando uno que sea tan bueno como ese. Pero si el modelo animal no es predecible, significa que lo que tenemos que hacer es dejar de usarlo, aunque no se estén desarrollando todavía determinadas alternativas. Y de hecho, con lo que fue la prohibición de cosméticos en Europa, en el 2013, que fue cuando empezó a regir, supongo que ¿no? Cuando empezó a regir en el 2013, pidieron a los legisladores que se posponga un poco más. Y los legisladores que contestaron, no lo vamos a posponer, entre otras cosas, porque de esa manera, si no, se va a bloquear la posibilidad de que se desarrollen alternativas. Y fue exactamente así, se prohibió y todas las inversiones se fueron para ese lado. La cantidad de inversión que hay en experimentación en animales es una cantidad que le falta a, por ejemplo, el desarrollo de los chips, órganos en chips. Se pudo hacer, por ejemplo, nada más con los pulmones, y no sé si hay otro que está en camino, pero no se puede seguir adelante porque obviamente son cantidad de millones de dólares que, digo por poner uno de los métodos que ahora está muy en boga. Entonces, cuando el viviseccionista dice su hijo, su perro, más allá de que es una falacia, hay varias falacias, ¿no? Quiero decir, en esa frase hay varias falacias, no vamos a analizar acá porque no es el momento, pero sí es cierto que nunca es su hijo o su perro, es su hijo o su perro, posiblemente todos los hijos de otros y otros perros, y siempre son millones y millones de animales para algo que no se sabe. Recuerden esa estadística que les acabo de decir recién del 92%. Entonces, hay también dos principios éticos que señalan la Foyet que los experimentadores tendrían que negar, dos principios básicos de la moral, moral en el sentido de ética, ¿no? Que ellos tendrían que negar para poder aceptar lo que están haciendo. Y si lo niegan, las consecuencias son verdaderamente nefastas. ¿Por qué? Porque en el primer caso, ellos estarían negando que hay una diferencia significativa entre el mal que nosotros hacemos y el mal que nosotros no prevenimos. Sin duda, es mucho peor hacer un mal hoy. Pero si ellos están de acuerdo con negar este principio ético, bajo ciertas circunstancias, tendrían que atender entonces que para prevenir un mal en el futuro, lo que tendrían que hacer es experimentar con humanos, que es lo que daría 100% del resultado. Y no pueden hacerlo. Por supuesto que lo primero que van a decir es, bueno, pues nosotros el cálculo lo hacemos entre dos entidades que no tienen el mismo valor, no van a comparar un animal con un humano. Y ahí es donde caemos en lo mismo de siempre y en donde aparece lo que está verdaderamente en juego. Son sintientes, son conscientes, pero son animales. Bueno, está en juego, después en un mensaje final que les quiero dar, quiero retomar esta pregunta.
las preguntas que hay que reformularlas. Estamos haciendo a veces mal las preguntas y por lo tanto aparecen malas respuestas por eso, porque está mal formulada la pregunta. La segunda cuestión es que hay una diferencia significativa entre el daño definitivo que hoy hacemos y los posibles beneficios a obtener. Por supuesto que siempre va a ser peor un daño que hagamos hoy a algo que puede suceder en el futuro y que uno dice, bueno, vamos a tratar de prevenirlo. Esto es una total irracionalidad. Eso es otra cosa que están sosteniendo con el que yo opine. Bueno, más o menos esto. ¿Cuánto voy el tiempo? Bien. Ahora vamos a entrar en la guerra jurídica. En el lo voy a contextualizar en el registro histórico que sucedió, pero sepan que esto se repite y se repitió en Argentina de alguna manera, ¿no? Haciendo unos cambios. Esto sucede hoy en día. Y sucede no solamente con el proyecto de Echegaray ahora, porque ese proyecto tiene nacimiento y origen en la CITAL. La CITAL trabajó mucho, nosotros hemos hecho activismo desde Anima contra los congresos que hacían desde hace ya mucho tiempo, habían metido también sus proyectos en la provincia de Buenos Aires, logramos parar ese expediente, pero la situación con Echegaray fue totalmente distinta porque los legisladores no querían escuchar otra cosa que no fuera mejorar la situación de los animales en el laboratorio, es decir, no quisieron que se presentara una posición diferente, ni desde el punto de vista ético ni desde el punto de vista científico. Bien, entonces, 1865, Claude Bernard, que era un dramaturgo fracasado, ¿qué hace? Quiere que su materia, que era la fisiología, tuviera un lugar tan importante como lo tenía en ese momento la anatomía. Entonces, ¿qué es lo que hace? Dice, no, en realidad los animales son todos iguales con distinto disfraz. Lo que hay que hacer es sacar la investigación del lado del enfermo, es decir, el médico tiene que salir de la cabecera del enfermo, piensa en el siglo XIX, ¿no? Voy a darles algunas pautas también de todo lo que pasaba alrededor para que vean por qué también Claude Bernard pudo hacer lo que hizo. Entonces, estamos pensando en un nacimiento de la ciencia en esos momentos que se caracteriza por ser la ciencia de la modernidad, es decir, una ciencia que tiene el a priori matemático, la naturaleza está ahí, yo soy sujeto, ahí está la naturaleza como objeto para explotarla bajo lo que se llamó la racionalidad científica, y el animal es parte de esa naturaleza. Entonces, con su introducción al estudio de la medicina experimental, Claude Bernard empieza a matar, a viviseccionar con un sufrimiento terrible, sobre todo a perros, y fíjense qué detalle. Él dice que el descubrimiento más importante que hizo, que fue la cuestión de que el flujo pancreático, es decir, la degradación de las grasas se debía al páncreas, él dijo que fue gracias a la experimentación con animales. Y sin embargo, en un revisionismo histórico que hizo Brian Renz, él llega a encontrar los datos del propio Bernard cuando, a partir de un tumor canceroso que tenía un enfermo, él ya empieza a pensar que ese páncreas era el que estaba produciendo la degradación de las grasas. Lo único que hizo Claude Bernard después es probarlo en animales, pero ya lo había visto ahí. Y si hubiesen sido otras las posibilidades que se tuvieran en relación con el animal en aquel entonces, él no hubiera podido probarlo en animales y directamente se hubiera encontrado la forma de su intuición, esa intuición, lo que se llama la hipótesis en ciencia, de poder demostrarla en un humano sin dañar a ningún humano, ¿se entiende? Bien, entonces, cuando se está desarrollando la medicina en Francia, ¿qué pasa? En Inglaterra estaban un poco retrasados, pero los discípulos de Claude Bernard van a Inglaterra. En Inglaterra se empieza a formar un movimiento antidivisionista fuerte, en el cual estaba, entre otras, estaban todas las clases sociales.
pero las feministas tenían un lugar importante. Eso no quiere decir que estuvieran basados en ninguna idea de derechos animales, estaban basados en realidad en la idea de que la acción de un viviseccionista lo que iba a hacer era convertir a esa persona en un ser sádico o por lo menos indiferente al dolor. Entonces por eso lo estaban tratando de frenar. Por otro lado, por ejemplo, Sir Francis Cobbe, que era la que fundó la famosa Victoria Street, una sociedad antivivisekcionista, que después ella va a fundar más adelante la BUA, creo que hace un rato la mencionaron, que es la British Union contra la experimentación en animales, contra la vivisección, porque deberíamos llamarlo vivisección, ese es otro de los eufemismos. Ella era cazadora. Y las sufragistas, que también la mayoría eran antiviviseccionistas, en realidad había algunas que eran partidarias de la vivisección. ¿Por qué se fue perdiendo todo esto? Esto se fue perdiendo porque las feministas quisieron entrar en el mismo club de los chicos. Entonces, cuando estaban haciendo medicina, para lograr que no ser vistas como sentimentales o como que no querían experimentar con animales, empezaron a callarse y a partir de ahí entonces la experimentación también empezó a tener más cabida en las facultades de medicina. Pero quiero seguir con el registro de esto. En Gran Bretaña entonces, ¿qué sucede? A pesar de este movimiento antivivisekcionista fuerte que tenía de su lado a toda la sociedad prácticamente, los que estaban, hay un grupo médico que se reúne y lo que hace que es presionar lo suficiente como para que salga la ley de 1865, que es la primera ley contra la vivisección, porque ya estaba la ley Martin en Inglaterra, que era una ley que iba, fíjense también en esto, ¿no? Era contra la crueldad contra el ganado, pero no cuando lo hacía el dueño del ganado, porque en realidad lo que estaban tratando era de que el peón no dañara la propiedad. Así salió la ley Martin. Ahora pasa lo mismo. Sale esta ley en Inglaterra y lo que pensaban los viviseccionistas, digamos, los antiviviseccionistas al decir, bueno, vamos a tratar de controlar con esto, porque se van a tener que dar licencias, y las licencias no van a salir así nomás, porque hay toda una serie de requisitos que se van a tener que sacar, no les va a ser fácil. Bueno, les fue muy fácil. De hecho, sacaron una cantidad, los que controlaban, digamos, los que daban las licencias, no daban abasto en dar licencias. Y al final se terminaron conformando con un cálculo del dolor, por eso que Francis Power Cobbe lo que termina diciendo es, me equivoqué, esto solamente se puede prohibir, es decir, se transformó en abolicionista. Bueno, entonces, esto ya lo vimos, en 1942 en Inglaterra, el Plan Bredish, que lo que va a hacer que es llevar la medicina a lo social. Por lo tanto, era muy necesario que hubiera inversión en esto y se empiezan entonces a invertir más dinero en todo lo que tiene que ver con lo que después va a llevar, Foucault ya lo veía en este tiempo, la llamada medicalización de la sociedad, pero él habla de la medicalización difundida. Piensen, ¿cuánto más esto está hoy? ¿Qué significa difundida? La medicalización implica que todo se medicaliza de manera que todo necesita un fármaco para ser tratado, ¿no? Cuanto más cosas hay, más, si no hay, se las inventan. Entonces, se llega con la medicalización indefinida ¿a qué? A que se le impone a la persona la medicina aunque no quiera, se le impone de manera autoritaria. Eso ya empieza a suceder en el siglo XIX, se hace más fuerte en el XX y hoy en día está en todo su auge. La ley que sale en 1865 había sido impulsada por el Instituto por la Federación Universitaria de Bienestar Animal, que después va a tener apoyo del Instituto de Bienestar Animal de Estados Unidos.
O sea, vayan viendo cómo juega todo esto hoy en día, y vayan viendo también cómo uno puede ir viendo las mismas relaciones. ¿Por qué? Porque no hay un cambio de paradigma que se ve en la práctica, ¿no? Recién se hablaba de pasar la teoría a la práctica. Pasar la teoría de la liberación animal a la práctica significa cuestionar, yo voy a hablar como abogada, significa cuestionar y criticar el derecho vigente. Si no se movilizan las estructuras del derecho con sociología crítica, desde lo ético, pero no desde lo ético animal, sino desde lo que está implicando, es decir, cuando yo digo que un animal se puede cargar con 200 kilos y llevo a la gente a hacerle pensar que si tiene 210 kilos está mal, pero 200 no, lo que hago es mantener un umbral de indignación en las personas que siempre va a estar alto. Entonces lo que nosotros tenemos que tratar de hacer como activistas, como defensores, o sea, yo no me puedo separar, yo soy abogada defensora de los animales, y como abogada defensora de los animales no puedo usar las leyes. A lo sumo ahí lo que haré es incidir en un caso particular. Lo que yo hago haciendo crítica del derecho, que es cuestionar un derecho que está puesto al servicio de la protección de los animales. Hacer eso y hacer lo otro es difícil. Se puede. Lo mejor es trabajar en conjunto con abogados que hagan una cosa y otro otra, sin que ninguno de los dos se estén contradiciendo. Lo cual, en general, lo que sucede, y por eso fue la conversación anterior, es que mucha gente que está dispuesta a hacer una denuncia por maltrato y por crueldad, pero no está dispuesta a reconocer la violencia institucionalizada que las leyes, por ejemplo como esta, están afianzando y están avalando. Bien, en Estados Unidos algunas cosas claves para que vean por qué se afianzó la experimentación. En Estados Unidos, en el año 1938, mueren 107 personas por una sulfaera que fue vehiculizada en lo que es ditilenglicol, una cosa así, es una especie de refrigerante, y a partir de esto la FDA va a pedir va a pedir pruebas de seguridad. Las empresas entonces empiezan a ver, bueno, ¿cómo vamos a dar seguridad? Y empiezan a experimentar más en animales. Pero ya después, para el año, creo que para 1951, pero ya antes lo habían empezado a pedir, los farmacéuticos pierden poder. Entonces ya no pueden recetar drogas, y se firma una especie de connivencia entre los médicos y las farmacéuticas. ¿Por qué? Porque los médicos son los que desde ahora van a ser los únicos que van a poder recetar medicamentos. 5 minutos, bueno, perdí, terrible. Bueno, no importa. Les voy a decir esto de Russell and Barch. En el año 1959 publica en su libro Los principios de la técnica experimental humanitaria. Nunca pensaron que iba a hacer algo que tuviera que ver con leyes. Cuando hay tanta presión más adelante por parte de los animalistas, los vivisecionistas que hacen llevar esto a la legislación. Prácticamente todas las legislaciones del mundo incorporan lo que decían Russell and Barch, que era reducir, reemplazar y refinar. En realidad, como los vivisectores parten de la base de la vivisección es necesaria, hay una estructura jerárquica en estas R, por la cual la R de reemplazo nunca funciona. En realidad lo que hacen es reemplazar una especie por otra. Esto se vio en la legislación, por ejemplo, que se presentó acá, que ahora lo van a ver con mi colega, y se viene haciendo en forma sistemática prácticamente hasta incluso en la legislación no solamente de Occidente, ¿no? Sino en India, en Persia, en todos lados hay esto de las preservas. Lo que hacen entonces las leyes y la regulación, que es ordenar, ¿sí? Ordenar
burocratizar y afianzar la esclavitud de los animales. Si nosotros queremos cambiar el paradigma y nos vamos a meter con leyes y hay que empezar a cambiar las cuestiones, y si no lo aceptan, si los legisladores no lo aceptan, lo que hay que hacer es presión y resistencia, pero de afuera, porque el trabajo de sostener esto, es decir, una vez que, voy a darlo como un ejemplo en este país. En el año 54, la ley 1456 es del año 54, no hay una ley que regule la experimentación en animales. Sin embargo, se hace mucha experimentación. Se ha creado una carrera de técnico en bioterio en el año 99, que lo hizo Berta Kaplun. ¿Y para qué lo hizo? Para cuidar la experimentación en animales, porque hay que cuidar a la herramienta, las herramientas vivientes, como decía Aristóteles respecto de los esclavos, llamaba herramientas vivientes, cuando son herramientas vivientes que se reproducen de esta manera, y afianzándolo sobre todo por el mensaje que dan al público cuando salen estas leyes, lo que Collard llamó, un ecofeminista, la ideología del sadismo cultural, es decir, la neutralización de esto que yo llamaría umbral de indignación, pero ella lo llamaba de otra manera, la neutralización de hechos violentos por la repetición continua. Finalizo con esto. Me quedó toda la parte de las biopolíticas, no, porque prefiero que vos des en todo caso, si después nos queda un rato, recupero. Porque la parte de las biopolíticas, el estado de excepción y todo lo que quiero decir después, es algo que me parece interesante traérselo también, porque bueno, es una forma de verlo filosóficamente, no desde el punto de vista de la ética animal, sino desde la filosofía política. Pero voy a finalizar con esto. Nosotros ya sabemos que la pregunta no es si pueden sufrir, porque ya sabemos que no importa, porque lo que importa es que pueden sufrir, ¿no? Como decía Benta, la pregunta no es si pueden razonar, si no se pueden sufrir. Bueno, yo digo, la pregunta no es si pueden sufrir, ya sabemos que pueden sufrir. La pregunta no es si tienen conciencia, ya sabemos que la tienen, no tenemos que hacer un cálculo para ver cuánto de parecida es a la nuestra. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros con los seres sintientes, conscientes y vivientes para poder liberarnos? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Nada más. A disertar el doctor Serra, que es docente de la materia de Derecho Animal de esta casa, sobre una postura sobre la experimentación. Hola, buenas tardes. Agradezco la concurrencia a esta temática tan importante, tan oculta, porque yo cuando me refiero a la experimentación, me refiero a lo oculto, a lo que no se habla, porque eso tal vez es lo que quieren, ¿no? Que no sepamos lo que sucede, no sepamos los horrores que hacen con los animales dentro de los laboratorios, en nombre de la ciencia, como pensamos nosotros, pero no siempre es únicamente en nombre de la ciencia, porque la experimentación con animales no solo se hace para buscar beneficios para la salud humana, que tal vez sería la defensa más fuerte que pueden llegar a tener los que experimentan con animales, sino que se experimentan con animales por un montón de razones que no tienen nada que ver también con la salud de los animales humanos. También esto que decía de que se oculta, porque claramente muchas veces lo dijeron, ¿no? Si la gente supiera lo que se hace, tal vez decidiría o no consumiría ciertos productos o no haría ciertas cosas. Pero como el humano no conoce o se hace el desconocido muchas veces, así es más fácil poder seguir
actuando y desligándose de las responsabilidades. Yo creo que la información al usuario es algo súper importante en estos temas. Y tal vez cuando hablaban ayer del derecho del consumidor y la relación con los animales, en esta temática creo que es fundamental que los consumidores, es decir, todos nosotros, a la hora de comprar un producto, comprar un medicamento, sepamos y tengamos conocimiento de qué pasó con ese producto. Si bien vamos a ver que por nuestra legislación, por las normativas, directivas de distintos organismos del Estado, SENASA, ANMAT, la obligación está casi impuesta de que todos los productos que tienen alguna forma de contacto con el humano, ya sea ingiriéndolo, como consumiéndolo, o algún producto domisanitario, como sería un producto de limpieza, tiene que ser y tiene que tener su aval en una cierta experimentación con los animales. Esto es un poco un resumen de lo que voy a hablar. Pero esto de que el consumidor tenga un conocimiento me parece que es un derecho que tenemos todos, sacando de lado a los animales. Es un derecho que tenemos nosotros de saber lo que estamos consumiendo y cómo fue producido ese producto o las consecuencias a las que se llegó para llegar a ese producto. No voy a ponerme a hablar de por qué experimentamos con los animales y hacemos las cosas con los animales, pero yo creo que seguimos de esta manera se sigue haciendo porque claramente, con todo, porque generalmente todo genera hay un negocio detrás. Y cuando hablo de las formas de terminar con la explotación con los animales, a mi entender, tal vez no es la forma que tal vez todos piensan, es porque claramente genera una ganancia. O sea, nuestro país ganadero, totalmente, país netamente ganadero, no se va a terminar con la explotación con los animales hasta que eso no deje de generar una ganancia, porque el dinero es lo que mueve todo, mueve a los legisladores, mueve las economías, mueve todo. La economía mueve todo, entonces mientras se continúe generando una ganancia, y la experimentación no genera ganancia, genera muchísima ganancia. Ya todos conocemos los laboratorios, los grandes laboratorios del mundo, lo que facturan anualmente, y todo a costa de ¿qué? Del sufrimiento animal muchas veces. O mejor dicho, sí, a costa del sufrimiento animal. Y cuando me refiero al sufrimiento animal, no solo a los animales no humanos, sino que los laboratorios también experimentan y ejercen lo que ellos dicen sería la medicina o la investigación médica, también a costa de la vida humana. Tenemos muchísimos antecedentes de ensayos realizados en humanos que llevaron a tragedias en Nigeria, en Guatemala, en nuestro país, que están documentados. Entonces, claramente, a mi entender, como les dije antes, se va a seguir experimentando porque es una ganancia. Bueno, cientos de millones de animales son utilizados anualmente en pruebas de toxicidad, como modelos de investigación en laboratorios del mundo, diversos laboratorios del mundo. Inoculamos con virus a los animales, alteramos su material genético, matamos a las madres cuando están embarazadas para estudiar sus fetos, les extirpamos glándulas, los quemamos vivos, les colocamos sustancias irritantes en los ojos, en la piel, los sometemos a radiaciones, a temperaturas extremas. Es decir, con los animales se hacen lo que se les ocurra. Ese videito, pequeño videito, dura 17 segundos. En esos 17 segundos se calcularon que más o menos murieron 60 animales. 4 animales mueren aproximadamente por segundo a causas únicamente de la experimentación con animales. Y es una de las causas en la que menos mueren según los que defienden la experimentación, y eso es como una forma también de defenderse. Claramente, experimentar hay distintas formas.
hay muchas formas de experimentar para poder comprobar lo que se quiere. Es decir, si buscamos el fin que tiene la experimentación, sabemos que se puede realizar de muchas maneras. Estamos en el siglo XXI, estamos en un momento en el cual nos podemos valer de muchísimos recursos tecnológicos y los avances nos dan un montón de alternativas, o mejor dicho, de reemplazos, para cambiar la palabra que está muy bien, como dijo Ana Boglio. Obviamente que cuando hablamos de la experimentación, y lo que queremos en cierta forma discutir y pensar es esta experimentación que se hace en un organismo vivo, ¿no? en un animal. Y vuelvo a decir, en un animal humano y no humano. Rápidamente voy a decir algunos argumentos que ellos dan para defender y algunos argumentos a favor y en contra, porque realmente hasta resultan a veces cómicos los argumentos que dan para defender esta postura, la gente que lo defiende. Bueno, ahí un poco lo nombré, y avances médicos, la similitud genética, la semejanza física, que los métodos alternativos no alcanzan, lo exitoso de la medicina, de la experimentación con animales, pero un argumento que siempre dan ellos es la cantidad de animales que ellos utilizan al lado de otras acciones o otras formas en las cuales también se utilizan animales. Y por ejemplo, ellos dicen que en los Estados Unidos se consumen cerca de 9.000 millones de pollos, 150 millones de entre vacas, cerdos y ovejas, pero únicamente se experimenta con 26 millones de animales. Este es un argumento que dan las páginas que defienden las posturas estas. Lo mismo en España, hablan de que cerca de 900.000 experimentos que se hacen anualmente con animales, únicamente el 85% es con roedores, pero con perros y gatos es cerca del 0,2-0,3%. Fíjense cómo buscan defender su postura diciendo los perros y los gatos experimentamos pocos con ellos, pero con los demás. Los ratones, fíjense, el ratón únicamente tiene esa semejanza física y genética dentro de un laboratorio. El humano, lo que les quiero decir en mi trabajo, que no para de ver cucarachas y ratas, como la gente los considera como una plaga, como algo no sucio, como algo feo, ¿no? Esos son los prejuicios que tienen las personas, pero bueno, se ve que dentro de los laboratorios son como nosotros. Hablo de las ratas, los roedores, porque son los que más mueren a causa de la experimentación. Fíjense cómo adentro de estos laboratorios es como un humano, ¿no? Dentro de un laboratorio, una rata es un humano, fuera del laboratorio es una plaga, hay que exterminarla de la forma que sea. Bueno, rápidamente también los argumentos claramente son mucho más fuertes y válidos que la esperanza de vida se valió de no los experimentos con animales, sino claramente a mejores higiénicas, a mejoras de las condiciones higiénicas, a una mejor nutrición y a cambiar las condiciones de vida que llevamos. Y esto ahora, cuando vayamos avanzando sobre el final, esto es lo que para mí es lo más importante cuando hablamos de experimentación animal, es las formas y las costumbres que tenemos nosotros como humanos, desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, todas las cosas que hacemos que están relacionadas con la experimentación con animales. Y después lo vamos a tomar el trabajo de pensarlo, y se aseguro que se van a dar cuenta de la cantidad de acciones que realizamos día a día que pueden llegar a tener que ver con esto. Lo propongo como algo para pensarlo y que se lo lleve cada uno. Bueno, claramente lo que les decía, hay una conveniencia económica en utilizar estos tipos de animales, los roedores, por su fácil manipulación, por su bajo costo. Lo mismo que los perros. Muchas veces se utilizan los beagle, vamos a ver, pero muchísimos perros asilvestrados, vagabundos, perros que están en situación de calle, también son utilizados para ello.
y lamentablemente en nuestro país tenemos una ley, mejor dicho en nuestra ciudad, hay una ordenanza que todavía mantiene esto de que los animales que son levantados en la calle pueden ser utilizados para experimentar. Lo vamos a ver en la próxima, presentación que hay. Pero disculpen que estoy viendo que se corta toda la... Se ve como se agranda acá, no sé si era por la computadora, se ve un poco cortado ahí. Les decía que hay una ordenanza todavía en la ciudad que fue modificada por una ley, la ordenanza era antes de que la ciudad sea autónoma, que fue modificada por la ley que todavía también permite levantar animales de la calle para utilizar para experimentar. Bueno, los millones de animales que se utilizan, obviamente que los números que se manejan son oficiales y siempre los números oficiales a veces son para arriba, a veces para abajo, así que eso, la cantidad, sabemos que son cientos de millones, no podemos tener un número exacto, pero para que se den una idea, Europa, por ejemplo, en el 2013 dijo que experimentó con 12 millones de animales. Ellos dicen que van reduciendo la experimentación con animales en razón de sus legislaciones, que también vamos a tratar de ver un poco. Bueno, eso es un poco tal vez discutible, pero ellos plantean eso. Claramente sabemos que no, pero ellos plantean, nosotros estamos reduciendo la cantidad de animales para experimentar. Bueno, si nos vamos a qué legislación hay en nuestro país que regule la experimentación con animales, o que, mejor dicho, trate la experimentación con animales, es nula. Lamentablemente les tengo que decir de que no hay ninguna legislación en nuestro país que regule, prohíba o lo que sea con los animales, la experimentación con los animales. ¿Ya eso? Lo adelantó Ana. Claro, todo lo que no está permitido, todo lo que no está prohibido está permitido. Lo que sí vamos a ver que hay en nuestro país, y es lo que les quiero compartir, son resoluciones, dictámenes de estos organismos que, como les dije, que más que nada van a ir a las condiciones edilicias, a cómo tienen que un bioterio o un laboratorio que utiliza animales, cuáles son las condiciones higiénicas, edilicias, cómo se tienen que alimentar estos animales, cómo se les tiene que dar muerte. Pero más que nada, eso no está, de cómo se tiene que dar muerte, pero sí cómo tienen que estar acondicionados, en qué lugares, el ambiente, controlar el ambiente, todo esto, pero claramente todo esto buscado en lo que ellos dicen, generar las mejores condiciones para que el cepo, es decir, el animal que se va a utilizar como experimento, esté lo más, si no quiere decir, no sé, virgen posible, que no esté contaminado con nada. Bueno, en nuestro país, todos la conocen, la 14346, y lo característico y lo notorio de la 14346 es que tiene 5 incisos que tratarían la temática de la experimentación. Fíjense, practicar la disección, el primero que habla de practicar la disección con fines que no sean científicamente demostrables. Fíjense, este es el artículo segundo, el artículo tercero, perdón. El inciso segundo que habla de mutilar cualquier parte del cuerpo animal, salvo que estos actos tengan fines de mejoramiento, marcación. El tercero que habla de intervenir quirúrgicamente animales sin anestesia y sin poseer título veterinario. El cuarto que habla de experimentar con animales de grado superior. Y el quinto que habla de abandonar por sus propios medios a los animales utilizados en la experimentación. No sé, no, la verdad que no, en la discusión parlamentaria, en senadores y diputados, no se trata, o mejor dicho, en ningún momento hacen una referencia fuerte a la experimentación con animales, así que tal vez no puedo sacar una conclusión de qué se buscaron con estos artículos o estos incisos. Todos saben que la 14346 tiene un montón de palabras vagas, ambiguas y que llevan a confusiones muchas veces, pero bueno, acá tenemos 5 incisos, ojo, no es poca cosa, es una ley penal. Generalmente las leyes que tratan la temática de experimentación con animales son en otros países,
o como vamos a ver acá, son regulatorias, es decir, no prohibitivas y mucho menos penales. Así que, en cierta forma, es algo positivo. La realidad es que no hay ningún fallo, no hay ninguna resolución que se haya basado en estos incisos del artículo 3º, que ya les digo, a mi entender hay 5 incisos que tocan la temática de experimentar con animales. Sí, vamos a ver que hay una ley que es la ley, esta que les pongo ahí, 25467, que habla de unos principios irrenunciables y de aplicación universal que cualquier actividad en la ciencia, en la tecnología y la innovación tiene que tener, y que es la obligación de realizar ensayos preclínicos y con animales en forma previa a la experimentación con humanos, porque todos saben que cualquier producto médico, antes de salir al mercado para que sea de consumo general, tiene que pasar por ciertas etapas o ciertas llamadas fases, y que la última, y que se realizan luego de realizarse con animales, se realizan con humanos. Es decir, la experimentación con humanos previa a comercializar un antibiótico existe, y está regulada. Eso no, yo hablaba en un principio de la experimentación que hacemos con humanos sin consentimiento y que provocan muchas muertes por falta de información que se le da, o directamente falta de información, o se les niega información y directamente se los inoculan con un virus a niños, como ocurrió en Nigeria, que murieron 11 niños, o como ocurrió en nuestro país, que murieron también, no me acuerdo el número exacto de niños que murieron a causa de ensayos clínicos. Es decir, ya les decía lo que les adelantaba, es decir, hay una obligación, es decir, la legislación ya nos está marcando que hay una obligación de experimentar con animales. Ahí también les marco, una prohibición que hay ya desde el 87, que en todos los institutos que son dependientes del Ministerio de Educación se prohíbe la vivisección y la disección, a diferenciar la vivisección, que es tratar con un organismo mientras está vivo, para ver cuál es el funcionamiento interno de sus órganos, a diferenciarlo con la experimentación, ¿no? Y la disección de animales, que ya está prohibida supuestamente desde el 87 por el Ministerio de Educación. Y esta ley que está ahí abajo, de CABA, es la 5346, que es la que les hacía referencia a que esta ley modificó la ordenanza que permitía el sacrificio de animales, la derogó, permitía el sacrificio de los animales que eran levantados de la calle, mal llamados eutanasia en la ordenanza, pero ¿qué hizo? No dijo nada de este inciso que hablaba de entregar animales que eran levantados de las calles y que no eran reclamados a instituciones de docencia o de investigación. Entonces se entiende que implícitamente, como no dijo nada, lo avaló en el año 2016 o 2015. También les decía, el SENASA, el ANMAT, estos dos organismos del Estado dependientes del Ejecutivo, que regulan todo lo que tiene que ver con la sanidad animal, el SENASA, y todo lo que tiene que ver con los medicamentos, alimentos y la tecnología, que es el ANMAT, constantemente nos van a hablar de la necesidad de realizar pruebas, ya sea para productos alimenticios, para productos médicos, o para productos domisanitarios, que son todos los productos que les decía, que son de limpieza, que pueden ser plaguicidas también, que no son de limpieza. La necesidad de que todos esos productos se hagan pruebas toxicológicas en animales. Entonces claramente hay una bajada de línea muy fuerte desde la legislación, que ya nos está diciendo y nos está obligando a que todos los productos en cierta forma sean probados en animales. Esas dos resoluciones, la primera va a hablar sobre las condiciones de las habilitaciones técnicas de los laboratorios, y la segunda
nos va a hacer referencia a lo que les decía de la exigencia de los estudios toxicológicos. Acá en ADMAT lo mismo, las condiciones generales, el primero, cuando reglamenta los bioterios, habla sobre las condiciones generales, entre otras cosas, de limpieza, de mantenimiento de los animales, y el segundo, que habla sobre el régimen de las buenas prácticas clínicas de la farmacología, acá nos va a decir claramente la necesidad y que se tienen que obligatoriamente experimentar en animales. Acá también la Secretaría de Agricultura, o mejor dicho el Código Alimentario, va a tratar toda la temática que tiene que ver con la evaluación de los ingredientes que son utilizados para alimentos. También su toxicidad también tiene que ser, como les decía antes, probada en animales. Entonces, ahora lo que quiero compartirles es qué es lo que, o sea, no tenemos ninguna legislación que trate la temática de los animales, o mejor dicho, ninguna legislación que sea, hablo de regulatoria, pero puede ser una regulación, puede ser también una prohibición, ninguna legislación que sea regulatoria de la experimentación con animales. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer frente a esto si no tenemos nada que los proteja? Hay varios proyectos presentados en ambas cámaras. Anteriormente nombraron el de Echegaray. Aclaro que por suerte, fue archivado, es decir, perdió interés, si lo quiero ver, legislativo, pero tenemos muchísimos otros proyectos que todavía siguen estando en tratamiento en amplias cámaras, y algunos son interesantes para la temática. En diputados traje estos dos. El primero habla de la sustitución, el reemplazo de los animales utilizados en experimentación por formas alternativas, y lo pone como algo obligatorio, y este proyecto, no es ley, lo pone como algo obligatorio y sin ningún condicionamiento. Es decir, obviamente que esto es muy complicado, ¿no? de que sea ¿qué? Sí, dejarse igual. De que salga, es muy complicado, porque acá lo que les ponen es un plazo para que, a partir de que supuestamente saldría esta ley, en que sean reemplazados totalmente los animales, y no da ninguna, lo que yo le llamo los peros o las alternativas que dan las leyes bienestaristas. Este sería un proyecto muy fuerte, porque realmente lo que busca es terminar con la experimentación con animales. Un segundo proyecto es que hace una modificación, es de este año. El ejército es del 2017 y el otro es de este año. Hace una modificación a la parte de la 14346 que habla de experimentación, y hace una diferencia en que se puede experimentar, pero siempre y cuando no existan métodos alternativos eficientes, que sean idóneos, y que sean en lugares autorizados. Claramente este proyecto, esto de métodos alternativos eficientes, nos abre una puerta que es complicada de cerrar, ¿no? Porque cuando un método es eficiente, lo vamos a saber al final, ¿no? Es decir, esto lo vemos constantemente en las legislaciones que tratan la temática de experimentación en otros lugares, se prohíbe la experimentación, se permite la experimentación siempre que no existan métodos alternativos eficientes. Claro, es estas palabras que yo les digo vagas, ambiguas, que la eficiencia de un experimento, en un principio, cuando se plantea, obviamente lo que va a plantear el científico es que ese experimento va a ser eficiente, porque claramente si no
quién lo va a estar bancando para que pueda seguir investigando. Pero claramente la eficiencia se evalúa después, entonces ya está, ya pasamos por todo. En senadores hay 2 proyectos de ODARDA que son también muy interesantes. El primero es más una promoción a los métodos alternativos, es de este año, el 346, y el segundo es uno que lo que busca es finalizar con todo lo que tiene que ver con experimentación con fines de productos de cosméticos y de tocador, limpieza y todo eso. Y por último, el del 48 del 2018, que es del senador Cobos, es algo que va bien parecido a lo que era el proyecto tal vez de Chigaray, con algunas mejoras, pero claramente es un proyecto que toca estas temáticas, ¿no? De cómo tiene que ser el sacrificio, de eliminar el dolor en los procedimientos experimentales, de no utilizar más de un animal para la experimentación, los requisitos de los bioterios, garantizar los cuidados necesarios, es decir, todo esta gran tamaño de normativa referido específicamente a cómo tiene que ser tratado el animal para poder experimentar. Sí, también este proyecto prohíbe lo que tiene que ver con productos cosméticos y eso. Pero claramente es una ley poco prohibitiva en sus letras, es un proyecto bastante amplio, crea comisiones nacionales, crea comités de éticas, crea registros nacionales, que a mi entender un registro de experimentación como un paso, yo creo que hay que hacer pasos, ¿no? Es decir, cuando hablábamos en diputados sobre la reforma de la 14346 y esa negativa que si no hay un proyecto que termine totalmente con la explotación de los animales, no lo apoyo. Me parece una forma de pensar un poco cerrada y poco inteligente, porque claramente que un proyecto nuevo, como se necesita para modificar la 14346, si es más abarcativo y trae más derechos a los animales, siempre tiene que ser positivo. Lo mismo pienso yo en la experimentación, sin meterme en lo que es el bienestarismo, el abolicionismo. A mi entender, vuelvo a decir, no es algo que tal vez compartimos, y tal vez lo podemos pensar ahora que vamos a hacer un momento de preguntas. Yo creo que las batallas en el animalismo y en la experimentación con animales tal vez también se pueden ganar de esta forma, ¿no? Si yo creo un registro de experimentación, lo que voy a lograr es que no se hagan 2 veces el mismo experimento, que se hacen, o sea, se hacen muchísimos experimentos que se repiten, que no llevan a nada y se vuelven a hacer así a lo largo de años y años y años. Pero bueno, un registro que como una medida primaria para empezar puede ser algo positivo. Los comités de éticas, todos los comités de éticas creados claramente son comités de éticas que su formación y su composición, mismo los proyectos lo dicen, los miembros, la mayoría son dentro de la parte científica y muy pocos de lo que queremos ver desde el animalismo, de la ética o de un miembro que sea de otra rama que no sea la científica. Así que eso también es algo que, bueno, los comités de éticas claramente habría que pensarlo si son comités de ética o son comités científicos, ¿no? Bueno, avanzo un poco, esto ya un poco lo nombró Ana cuando en su exposición, el bienestarismo, las leyes bienestaristas basadas en estos 3 principios, toda la normativa bienestarista está basada en estos 3 principios. A mí me gusta hablar de la Unión Europea cuando hablo de bienestarismo porque ellos son, de cierta forma, los padres del bienestarismo en su legislación. Ahí nombré 2 normativas que tienen en la Unión Europea. La primera relativa a la protección de los animales, que acá vemos claramente cómo el bienestarismo está presente, porque ellos hablan de la reutilización, ¿no? Es decir, prohíben que se reutilice un animal en uno o más procedimientos, es decir, un animal lo utilizamos una vez y no lo podemos volver a utilizar. Pero claramente las leyes bienestaristas tienen esto de que nos dan lugar a que en el caso o cuando se pudieran cumplir ciertas condiciones
como por ejemplo, se ha demostrado que la recuperación total del estado del animal, la severidad del procedimiento era leve o moderada, las circunstancias excepcionales están siempre presentes en el bienestarista. Es decir, ellos hablan de que son bienestaristas y que no se van a reutilizar los animales, pero da siempre lugar a que se puedan utilizar. Por ejemplo, también hablan de la prohibición de utilizar animales silvestrados o vagabundos o animales de la calle, y lo mismo, cuando la necesidad sea esencial para el estudio, constantemente. También hablan de la prohibición de utilizar animales, grandes simios, y lo mismo, cuando el experimento lo justifique. Estas son las características que tiene la normativa bienestarista, hasta mismo la que nombró Ana, que la prohibición que hay en Europa para los cosméticos, que muy bien ellos dijeron, danos un plazo para que nosotros podamos acomodarnos. También dice que cuando, por ejemplo, el uso del ingrediente esté generalizado y no pueda sustituirse por otro ingrediente capaz de desempeñar la misma función, se puede seguir utilizando, o se puede seguir experimentando con fines cosméticos en animales. Es decir, claramente las leyes bienestaristas al principio tal vez parecían de que pueden llegar a generar un avance, pero si siguen teniendo estos salvos y estos permisos que nos dan las leyes bienestaristas, claramente estamos en la misma. Porque por un lado no se puede utilizar un animal asilvestrado, pero se puede. No se puede utilizar un gran simio, pero se puede, ¿no? ¿Entienden cómo trabajan? Bueno, cuando hablaba de la CICUAL, estos comités de ética institucionales para el cuidado de los animales, les voy a decir que acá en nuestro país no son obligatorios. Hay muchos proyectos que buscan también que estos comités éticos se crean, sin perjuicio de que no son obligatorios. La mayoría de las universidades, por lo menos de la UBA, ciencias exactas, medicina, veterinaria, todos tienen CICUALes, que son estos comités de ética, que ahí están las características que tienen, más que nada, bueno, sí. Pero son los comités de ética, no dejan de serlo. Bueno, voy a avanzar un poco porque quiero ir un poco a lo que a mí me gusta pensar a la hora de hablar con experimentación, o pensar a la hora de decir qué es lo que sucede en nuestro... o por qué se experimenta. Si nosotros decimos que experimentamos para salvar vidas, ¿no? Nosotros experimentamos para salvar vidas. Yo me pregunto, sí, ¿cuáles son las causas de muerte en el mundo? Y vamos a ver que el 68% de las causas de muerte en el mundo son por enfermedades no transmisibles. Y dentro de estas enfermedades no transmisibles, las que están en primer lugar son las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la diabetes o las neuropatías crónicas. Se calcula que 17,5 millones de personas en el 2012, es decir, 3 de cada 10 muertes se produjeron por enfermedades cardiovasculares. Y ahora la pregunta que le hago es, ¿por qué se producen las enfermedades cardiovasculares? Y vamos a ver que estas enfermedades cardiovasculares se producen por colesterol alto, por el uso del tabaquismo. ¿Cómo se soluciona esto? Es decir, ellos nos dicen, ella es obesa, sí, es obesa, pero salva vidas. No va a decir nunca en los Estados Unidos, dice, esta rata es obesa, gracias a ella se existen métodos para lograr beneficiar la salud. Es decir, enfermamos animales para buscar soluciones para enfermedades nuestras. Les decía, el colesterol elevado, el tabaco, una dieta adecuada, el ejercicio, estas son las soluciones que hay frente a esto. No es esta la solución. Mi hermano tiene una enfermedad, a mí siempre me gusta hablar de esto, una hiperlipemia tipo 1. No sé cuántos médicos o cuánta gente de la ciencia habrá acá, pero no sé lo que saben, pero es una de las enfermedades no tradicionales, poco comunes, es decir, enfermedades que tiene muy poca gente o muy poco porcentaje de la población. 1 de 1 millón se calcula que tiene esta enfermedad que tiene mi hermano desde nacimiento. ¿Ustedes se piensan que la medicina, los laboratorios, les interesa este tipo de enfermedades? No, no les interesa. ¿Por qué les interesa poco? Porque 1 de cada 1 millón de personas lo tienen.
Mi hermano no tiene ninguna cura, o por lo menos no tiene ninguna cura médica o pastillita, o no hay ningún tratamiento médico, operación, cirugía, o no sé, rayos, lo que sea. Porque claramente a mi hermano lo único que le dijeron, la forma de que vos estés bien de salud es alimentándote bien y haciendo ejercicio y no consumiendo tabaco, que es uno de los problemas más grandes que tiene nuestra sociedad. Mi madre murió a causa del tabaco, murió a causa del cigarrillo. Vi lo que es un procedimiento de una persona enferma de cáncer a causa del tabaco. Vi la cantidad de antibióticos que tenía que ir a buscar las obras sociales para que ella le administren. La acompañé constantemente, primero a hacerse rayos, primero a operaciones, después a hacerse rayos, después a la quimioterapia. Entonces, seguramente todos nosotros acá vivimos, en cierta forma, lo que es un procedimiento y la cantidad de medicamentos que se le administra a este tipo de gente. Pero mi madre se hubiese salvado si hubiese habido prevención. Mi hermano está vivo porque hace prevención, porque se cuida con lo que se alimenta, no digiere los lípidos, eso no lo expliqué, entonces se le va directamente a la sangre y tiene niveles de lípidos, no sé, altísimos. Entonces, yo creo que la llave maestra de la medicina es la prevención y ahí tal vez es donde más tenemos que poner el foco. Argentina es uno de los países con más alto índice de obesidad infantil. Fíjense ahí lo que dice. El 30% con sobrepeso. En adultos, que dicen 6 de cada 10 tenemos sobrepeso. Entonces le pregunto a ustedes, cuando van caminando cuando se levantan, primero, ¿se bañan? Ahora tal vez en invierno no. ¿Qué utilizan para bañarse? ¿Se cepillan los dientes? ¿Qué utilizan para cepillarse los dientes? Cuando van caminando a su trabajo, ven por dónde van, los comercios que hay a la vista. Yo no paro de ver kioscos, farmacias, hamburgueserías, cervecerías. No sé, yo no paro de ver eso. Acá en mi ciudad, yo soy porteño, la mayoría de mi vida viví acá. No paro de ver eso, no paro de ver que abren cada vez más esto. No sé, heladería, no sé, todas estas cosas que hay por todos lados. Cuando llegamos al trabajo, ¿qué es lo que tal vez hay una mesa común? ¿Qué es lo que hay para desayunar? Yo cumplo el 16 de febrero, llevé una mesa, la mitad de esto llena de frutas, se me cagaban de risa en el laburo, me pelotudeaban, me boludeaban. Después se dieron cuenta un poco de el mensaje que quería transmitir. Pero yo no paro de ver otros tipos de alimentos, ¿no? Ricos en azúcares. Todo esto que trae, estas cosas, trae enfermedades, y las enfermedades que trae, claramente que los laboratorios detrás se pongan detrás y los traen. Voy a ir muy rápido en las conclusiones porque ya estoy con el tiempo justo, pero esto quiero que se lleven. O sea, esto de las conclusiones que yo voy a traer, que yo les quería compartir ahora, yo quiero que se lleven esto, se den cuenta y piensen qué es todo lo que nosotros día a día estamos consumiendo, qué es necesario, qué es innecesario y de dónde viene todo eso y lo que provoca. Porque claramente traes un producto de limpieza para limpiar nuestro domicilio, nuestra casa, está basado en toda la experimentación de animales. Pero tal vez todo lo que nosotros consumimos, alimentos tal vez no están basados en experimentación con animales, pero van a estar basados en experimentación de animales porque no estamos haciendo esto que yo les decía antes, que es prevención. Entonces, esto es lo que quiero que nos preguntemos. Si hay que terminar realmente con la experimentación con animales, tomemos conciencia, leamos, sepamos de dónde vienen las cosas que consumimos. Hay que terminar con este discurso dominante de que la experimentación con animales salva vidas. Esto es algo que hay que sacarlo, porque, ya un poco Ana lo dijo antes, claramente lo que salva vidas es que nosotros seamos sanos, y forma de ser sanos son otras formas y no es a causa de los medicamentos. Les agradezco mucho, muchas gracias. Y ahora los invito a todos a que salgan a alimentarse. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? No, a Juan.
Si no, Todos estamos queriendo. igual vamos, ¿saben qué? Si no, quieren hacer pregunta, dale. Hay dos preguntas. Dos preguntas. Sí. Dale. Vos alto. Mirá, la lista de productos las tenés que consultar claramente por internet y ver los organismos, un montón de organizaciones que se dedican a hacer referencia a qué productos fueron, o qué empresas utilizan, hacen uso de experimentación animal y cuáles no. Es decir, la lista de productos es algo que cada uno va a tener que buscar. Yo me acuerdo que cuando vivía en España tenía una bolsa que decía productos que experimentan con animales de un lado y productos que no experimentan con animales del otro. Así que invito a un montón de organizaciones que pueden ser interesantes para dar una bolsa de las que son de compras que te decía qué productos por un lado experimentaban y cuáles no por el otro. Pero claramente es información que cada uno va a tener que hacer porque lo que decía antes no hay nada. ¿Hay algún tipo de ley que obligue a las empresas a decir que productos son deseados? No, es lo que les decía antes, no hay ninguna obligación y es algo que, lo que les digo antes, es algo que va más allá del derecho animal y va al derecho del consumidor, a la información que tienen que tener los consumidores de qué es lo que están consumiendo. Fíjense que cuando un producto tiene el tag o por ejemplo, tiene, no sé, trazas de maní o azúcares y todo, o por ejemplo las grasas trans, es obligatorio y es un derecho que tiene el consumidor, más allá de cualquier otro tema. El consumidor decide si lo consume o no, pero acá no tenemos. Eso es enseñante. Claro, sí, están incluidos porque ahí se matan un montón y se juegan con los animales. Yo trabajo en la medicina y veo Sí. También hay que hacer activismo objetando, o sea, no solamente ley, la posibilidad que tiene, el poder, ahí el poder hacerlo, también el poder con mayúsculas, o sea, ya no como poder verbo, sino como poder sustantivo, que es porque también la gente que está al lado no quiere, es como que se avergüenza de tratar de impedirlo. Ahí hay que tratar de impedirlo. En general, lo que se aconseja es decir, bueno, el que no quiera usar animales que haga una objeción de conciencia. Pero muchos alumnos lo que hacen es hacer una objeción de conciencia basada en temas religiosos o personales y no por el animal en sí mismo. Los cambios de paradigma se dan a veces en esas pequeñas micros, o sea, hay macros pero hay micros. Esos micros procedimientos que se hacen en el nivel de lo político, por ejemplo, en esto, es lo que va a posibilitar después que pueda haber una buena oposición ante los experimentadores, que son los que van a decir, no lo podemos hacer de otra forma. Porque si no, les damos el poder desde lo legal. Entonces, es como que hay dos niveles, ¿no? El micro y el macro. Bueno. Tengo una pregunta concreta desde el punto de vista jurídico. ¿Hay un listado de métodos alternativos que uno podría presentar como recurso de amparo para impedir la experimentación en los animales? Pregunta. En realidad, No sé si se escuchó. sí, perfectamente. Hay métodos alternativos que en Argentina no se desarrollan porque en Argentina se invierte en pos de la experimentación con animales, en pos de la venta de animales genéticamente modificados que incluso se están exportando a Europa. Entonces, por ejemplo, todos los que podrían llegar en disección, o sea, en las facultades sí hay métodos. De hecho, yo tengo CD que se podrían conseguir porque son realmente baratos y se hacen, digamos, los alumnos podrían aprender con eso. Lo que no existe en este país es la decisión política de terminar con la experimentación. Cuando vino, por ejemplo, Lowe, que tiene toda una sala, ¿no? Que estuvo acá presentando, digamos, toda una
o sea, parte de la base de que la experimentación de animales es directamente obsoleta, no habla como activista, pero dice que es totalmente obsoleta y hay cantidad de métodos alternativos y que esos métodos alternativos también tendrían que estar llegando acá. Bueno, la comunidad científica argentina se niega porque ellos no quieren experimentar en animales, pero tampoco quieren, uno no entiende cómo no quieren, pero cuando uno les presenta la posibilidad de no hacerlo, no quieren escuchar. Eso me quedó claro, pero desde el punto de vista, como digo, eminentemente práctico y como abogado animalista, me parece que sería útil, aunque no esté en uso acá en Argentina, conocer exactamente cuáles son los métodos alternativos para poderlo plantear como en nuestras presentaciones. Sí, nosotros tenemos. Yo no los conozco. Sí, bueno, después yo creo que vamos a hacer un artículo, ¿no? Con lo que dijimos y se va a publicar y va a estar ahí. Para pasar de la teoría a la práctica. Sí, lo que pasa es que, a ver, como dije antes, no hay inversión suficiente, ni siquiera en los países, por ejemplo, así como no hay inversión en prevención, por ejemplo, en una dieta que signifique prevenir enfermedades. ¿Por qué? Porque las farmacéuticas lo que quieren es que haya enfermedades para los medicamentos. O sea, esto es un tema político en medicina que va más allá. Por eso es que la experimentación en animales está tan relacionada con la medicina humana. Y digamos que las políticas que tenemos que crear los abogados animalistas tienen que tener en cuenta todo esto para ir más allá, porque si no nos encerramos en el tema este y no exponemos, no revelamos, no develamos lo que hay detrás de todo esto. Por ejemplo, en un juicio de mala praxis médica, yo lo he dicho. No, lo entiendo, pero hay un axioma en derecho que... Sí, pero vos decís para presentárselo a los legisladores. Probar es vencer. Entonces yo quiero oponerme a que el laboratorio tal experimente con animales, hacer un recurso de amparo fundado en que hay métodos alternativos de jerarquía superior que pueden evitar. Sí, fundado en los derechos animales como abogado primero, y después ofreciendo eso, pero que en definitiva son ellos los que van a decidir cuál es el que más conviene, que también son abogados, son científicos los que están utilizando estos métodos. O sea, uno cita a los científicos y cita los métodos que esos científicos tienen para reemplazar, entre comillas, a los animales. Eso existe, sí. Pero nosotros no podemos diseñar un método alternativo. Por eso tenemos que citar todo eso. ¿Alguna última pregunta? Vamos a ir afuera que